Hola con todos, mi nombre es José Arturo Luque Fortún, soy abogado y actualmente me desempeño como asesor jurídico externo de la Universidad Católica Santa María. Nosotros trabajamos en un consultorio jurídico donde atendemos a personas de escasos recursos económicos, y el tema que voy a tratar el día de hoy es un tema muy importante, que es el tema de los alimentos. Quisiera empezar explicando qué se entiende por alimentos, porque a veces las personas piensan que alimentos es únicamente los alimentos propiamente dichos, pero no es así. De acuerdo a nuestro ordenamiento legal, los alimentos comprenden el aspecto de los alimentos, pero también comprenden el tema de la educación, de la salud, de la recreación, el aspecto psicológico. Todos esos aspectos son tomados en cuenta al momento de fijar una pensión de alimentos. Entonces, al momento de hacer valer este derecho ante un juez, ¿no?, a través de un proceso judicial, la persona que interponga la demanda tendrá que traer los documentos que prueben y demuestren sobre todo dos extremos. El primer extremo es el referente a demostrar su estado de necesidad del alimentista, es decir, ¿no?, qué es lo que necesita para desenvolverse en todos estos ámbitos que he mencionado anteriormente, ¿no? Eh, por ejemplo, el derecho recreacional para poder salir y poder tener un espacio de sana diversión, ¿no? O hasta el aspecto de carácter educacional, cuánto es lo que se gasta en el colegio, en sus útiles, sus uniformes. Entonces, como que tienen que hacer una especie de cálculo, ¿no?, para poder demandar y pedir al juez que se fije una pensión que sea acorde a las necesidades del alimentista. Y el otro aspecto que tendrá que valorar el juez será el aspecto de la obligación a la que está sometido a la persona a la que va dirigida la demanda, es decir, el obligado a pasar los alimentos, si tiene otras obligaciones de carácter alimentario o no. Entonces, cuando se le ponga en conocimiento la demanda, se le dará un plazo de 5 días para que la conteste, y allí tendrá que presentar sus medios probatorios para hacer sus descargos y decir si efectivamente está en la capacidad de pagar el monto que se le está exigiendo, o si es que tiene de repente otras cargas familiares, porque podría darse el caso que el obligado a pasar los alimentos, que por lo general son los padres, tengan otros hijos. Entonces, la ley también se pone en estos supuestos y prevé que lo máximo que se puede afectar por concepto de alimentos es hasta el 60% de lo que se percibe por todo concepto. Siendo esto así, entonces, pongamos en el supuesto de que por un lado le hacen una demanda de alimentos a una persona y le fijan un 40%, luego por otro proceso le fijan un 30% y otro proceso un 10%, entonces habría excedido el monto permitido por ley. Por ello, al momento de hacer la contestación de la demanda, el demandado tendrá que hacer de conocimiento del juez, ¿no?, que está sometido a estas cargas familiares. Y también el juez valorará si podría darse el caso de que también tenga otra carga familiar, pero con sus padres. Pero la ley se pone en ese supuesto y también dice que entre una carga familiar que tenga con los padres y una carga familiar con los hijos menores de edad, mayor prevalencia va a tener los hijos menores de edad, porque se supone que son personas que dependen absolutamente para su subsistencia de lo que sus progenitores le puedan dar. Entonces, partimos de estos dos supuestos para poder fijar los alimentos. Ahora, la forma en cómo se prestan los alimentos, cuando se hace una demanda judicial, la forma siempre será a través de una prestación de carácter económico, es decir, un monto económico, ¿no? La persona demandará un monto económico que puede ser en un porcentaje, si es que el obligado tiene un trabajo fijo, estable, está en planillas, o puede demandar en un monto fijo. Entonces, y la otra forma de prestar los alimentos podría ser a través de especies, es decir, si nos ponemos en el supuesto de que ambas partes estén de acuerdo en la forma de prestar los alimentos, y entonces podrían hasta llegar a un acuerdo en una vía extrajudicial, ¿no?, a través de un proceso de conciliación, y allí se ponen de acuerdo en que de repente va a ser fijada la pensión de alimentos de la siguiente forma, por decir que el obligado va a tener que traer víveres, no, por ejemplo, una cantidad X cada fin de semana, que se compromete a pagar las pensiones de los colegios. Ese tipo de acuerdos solamente se pueden dar en las vías extrajudiciales, porque cuando se demanda
judicialmente, siempre tiene que ser la prestación económica, es decir, ya sea en un porcentaje o en un monto fijo, pero económico. Entonces, nosotros, ¿por qué? Porque en el Poder Judicial se tiene que poner en el supuesto de que si de repente se incumple esta pensión de alimentos, va a ser motivo de un proceso de ejecución. ¿Y cómo se va a calcular? ¿No? Si es en especies o en otro tipo de forma de prestar los alimentos, que podría ser pagando pensiones de colegios. Eso dificulta mucho la forma de hacer la liquidación. Entonces, por eso siempre en el Poder Judicial se plantea a través de demandas de carácter de tipo económico. Entonces, ¿desde cuándo se puede cobrar esta pensión? Es importante hacer una distinción, porque anteriormente a este proceso se le llamaba proceso de cobro de alimentos y actualmente se llama proceso de fijación de pensión de alimentos. Y les voy a hacer la distinción muy clara. Se llamaba proceso de cobro de alimentos antiguamente. ¿Por qué? Porque se demandaba una pensión de alimentos para un hijo que tenía 17 años de edad, por decir así, y se cobraba, ¿no?, desde que tenía un año, ¿no?, desde que había nacido. Se cobraba a los 17 años y el juez ordenaba pagar los 17 años. Hoy en día ya no es así. Actualmente se llama proceso de fijación de pensión de alimentos porque esto es exigible desde el momento en el que se notifica la demanda, ni siquiera del momento en el que se interpone la demanda, porque una demanda de alimentos puede haber sido interpuesta en el mes de agosto y de repente se notificó en el mes de diciembre. La pensión de alimentos será exigible únicamente a partir de la fecha en que se notificó, es decir, desde el día siguiente en que fue notificado el demandado, ¿no? Y además tendrá en cuenta, ¿por qué se ha hecho esta distinción? Porque actualmente lo que importa es el estado de necesidad del menor. Y se supone que si no has demandado durante 17 años, ¿no?, es porque no ha existido el estado de necesidad. Entonces, si no ha existido el estado de necesidad, ¿cómo podría cobrar los alimentos? Entonces, no tendría razón de ser. Para que haya un proceso de alimentos se supone que hay un estado de necesidad y ese estado de necesidad es el que obliga a que la persona demande. Entonces, se hace exigible esta pensión a partir del día siguiente de notificado con la demanda. ¿Y quiénes tienen este derecho de cobrar los alimentos? En primer lugar, los hijos que están reconocidos. Pero aún los hijos que no están reconocidos pueden cobrar el derecho a alimentos a través de un proceso que se llama de filiación y de alimentos. O sea, se ven dos pretensiones en un mismo trámite. Es un trámite especial donde la primera pretensión o la pretensión principal va a ser la de filiación extramatrimonial y la segunda pretensión, de manera accesoria, la fijación de una pensión de alimentos, ¿no? Entonces, como repito, lo importante para poder demandar los alimentos es tener, por lo menos, estar reconocido. Puede ser de forma voluntaria, puede ser extrajudicialmente también a través de un documento, una escritura pública, se puede reconocer a un hijo, o voluntariamente se va y se firma en el acta de nacimiento. Pero si no fuera ese el caso, se puede hacer una demanda y se hace a través de un proceso judicial, se interpone la demanda y ya el juez es el que ordena, ¿no?, que fulano de tal aparezca como padre de menor. Y a partir de ese momento también ya se le puede exigir el cobro de la pensión de alimentos. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo un hijo puede reclamar los alimentos? Por excepción, se permite de manera excepcional que sea hasta los 28 años. Es decir, la regla general que nos dice que solo hasta la mayoría de edad del Perú es 18 años de edad. Pero de manera excepcional se permite hasta los 28 años. ¿Cuándo? Cuando el hijo viene estudiando, digamos, en una universidad o en un instituto, realiza estudios superiores, ¿no?, y está aprobando sus cursos, ¿no? No es solamente estar matriculado y están jalando en todos los cursos, no se trata de eso. Estoy matriculado y estoy aprobando mis cursos, ¿no? Entonces la ley se pone en el supuesto de que ante esta situación el hijo tiene derecho a exigir que se le siga manteniendo la pensión de alimentos hasta los 28 años de edad. Salvo que en ese interín, entre los 18 años de edad y los 28 años de edad, que se pone en el supuesto de la ley, el hijo se case o el hijo tenga un título profesional o el hijo tenga un trabajo o el hijo a su vez procree otro hijo. Es decir, entonces, en uno de esos supuestos, ya hasta ahí nomás cesa la obligación de pasar los alimentos, ¿no? Porque se supone que ya puede valerse por sí solo, ¿no? Si yo estoy en capacidad de tener un hijo, puedo valerme por sí solo y puedo mantener al hijo.
Entonces, en esos supuestos también ya cesa la obligación de pasar alimentos, ¿no? De manera excepcional hasta los 28 años de edad, de manera general hasta los 18, ¿no? Entonces, estos son aspectos que considero importantes a tener en cuenta y además, si desean, digamos, interponer una demanda, es importante que traigan cierta documentación. Principalmente lo que se pide es una partida de nacimiento, donde figure, ¿no? que está reconocido el hijo, y toda la documentación que pruebe los gastos, en que se realiza de manera mensual, de forma periódica, gastos en salud, en recreación, en educación, ¿no? Hasta, digamos, en la alimentación propiamente dicha, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene a la mano facturas, no tiene boletas, porque no las pide, no compran en el mercado. Entonces, ¿qué se hace? Lo único que se hace es una declaración jurada de gastos de manutención, con firma legalizada ante un notario y se presenta como medio de prueba eso, ¿no? Entonces, con esos requisitos ya se puede presentar una demanda, ¿no? Igual, mientras que dura el proceso de la demanda, se puede también interponer una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos para que antes inclusive de que el juez dicte una sentencia, el juez ordena al obligado a que ya vaya cumpliendo con la naturaleza, ¿no? de los alimentos. No se va a esperar pues, que pase un proceso judicial de un año, que demora aproximadamente o 9 meses, para que recién se le ordene pagar, ¿no? Con una medida cautelar ya el juez le dispone anticipadamente que cumpla con hacer el pago de la pensión de alimentos y el juez fija un monto, no de forma, digamos, directa, de acuerdo a su buen saber leer, entender, a su criterio, razonadamente, ¿no? El juez fija un monto aproximado que él considera que con eso puede más o menos acudir mientras que se expide la sentencia con una asignación anticipada de alimentos. Y al momento en que se haga la sentencia, se mirará si efectivamente ha sido más o menos de lo que se dispuso en sentencia y se hará las liquidaciones que haya que hacer. Eso es lo que quería hablar el día de hoy, este tema. Y ya próximamente también vamos a estar abordando otro tipo de temas para que la ciudadanía esté enterada, ¿no? y pueda hacer valer sus derechos. Nosotros somos el consultorio jurídico externo de la Universidad Católica Santa María y actualmente estamos atendiendo también por este tema de la cuarentena a través del Facebook. Nuestro Facebook es de la Universidad Católica Santa María. Ahí componen consultorio jurídico externo de la Universidad Católica Santa María y pueden mandar todas sus consultas, todas sus dudas. Tenemos una página en YouTube también pueden mandarnos a través de esa vía o en el mismo Instagram, ¿no? Entonces, con todo gusto estaremos ahí respondiendo sus dudas, ¿no? Analizando los casos por casos de los que nos estén enviando para poder dar una respuesta. Eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.